Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo muchas señales y milagros. Estas señales y milagros tenían el propósito no de entretener a las personas con actos sobrenaturales, no. Lo que querían era mostrar el camino al Padre. De hecho, la Biblia nos dice que Dios Padre confirmó a su Hijo a través de estos milagros. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Esto según el Evangelio de Juan, y lo vimos en el video anterior hace un mes. El segundo milagro del que se nos cuenta en el Evangelio de Juan está en el capítulo 4 a partir del versículo 43. El contexto es que después de que Jesús hizo este primer milagro de convertir el agua en vino, se fue a la celebración de Pascua en Jerusalén. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 23, se nos dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos al ver las señales que hacían creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús conocía los corazones de las personas. Luego Jesús emprende su camino de regreso hacia Galilea, su región de origen. Y en el texto de hoy, en Juan capítulo 4, versículo 43, dice que pasados 2 días, Jesús siguió su camino a Galilea. Él mismo, en el versículo 44, había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien. ¿Por qué? Porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Es decir, muchas personas lo seguían, lo buscaban, pero ¿por qué? Por los milagros que habían visto. La pregunta para nosotros acá es, ¿por qué seguimos a Jesús? Tal vez tú estás buscando videos en internet, o estás yendo a una iglesia, o buscas podcasts en la que te hablan de Jesús porque quieres ver un milagro, porque quieres una sanidad, porque quieres un trabajo nuevo, porque quieres alguna señal, algún milagro sobrenatural. Bueno, pues Jesús nos invita a que creamos en Él, a que lo busquemos, pero el problema es que si la única razón por la que tú lo buscas es esa cosa sobrenatural, esa obra, puede que te decepcione si Él no te la da de la forma en la que tú quieres, en la que tú esperas. Y eso, vamos a ver más adelante, es lo que le pasó a muchas personas acá. Buscaban a Jesús por los milagros que hacía, mas no por quién era. Mi invitación hoy es que reflexiones, ¿por qué buscas a Jesús? Bueno, en esta historia lo que vemos es que un funcionario, que no era judío, sino romano, escucha que Jesús está cerca y va a buscarlo. En el versículo 46 se nos dice que cerca de allí en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo, y cuando supo que Jesús había ido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Este hombre fue a buscar a Jesús. La respuesta de Jesús es un poco sorprendente, porque Jesús le responde con un regaño a los otros, a los fisgones, a los que estaban por ahí, y les dice: ¿acaso no van a creer a menos que vean milagros y señales? El funcionario no se deja intimidar, y él le dice: ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Este funcionario creía que si Jesús iba a su casa, su hijo sería sano y no moriría. Y él insiste. Ahora Jesús le responde nuevamente de una forma sorprendente, le dice: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Jesús le respondió a este hombre de una forma que él no se la esperaba. Él quería que Jesús fuera a su casa. Y este hombre le dice: no es necesario. Jesús le dice: no es necesario, ve, tu hijo va a vivir. Ahora, lo más clave acá es la respuesta del funcionario. En el versículo 50 se nos dice: el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. El hombre creyó la palabra que Jesús le dio. Para nosotros, la pregunta es: ¿creemos la palabra? ¿Creemos la palabra de Dios? ¿Creemos las promesas que hay allí? ¿O lo buscamos solo por los milagros? Porque si creemos la palabra, pues ahí hay promesas claves. Por ejemplo, que nada nos separará de su amor, que Él nos ama, que Él nos cuida. Pero tal vez la más importante, que si creemos en que Él
pagó por nuestros pecados, que Él murió la muerte que nosotros merecíamos, seremos salvos. Podremos recibir el regalo de la salvación y estar con Él por la eternidad cuando muramos. ¿Lo crees tú? Este funcionario creyó la palabra de Dios y por eso actuó y se fue en paz a ver a su hijo. ¿Estás tú en busca de un milagro? Tal vez sea así. Pues Dios te habla y te dice, no creas en los milagros como fin último, sino cree en Jesús y en sus promesas, especialmente en su promesa de salvación. La historia termina con que el funcionario vuelve a casa, su hijo efectivamente vive, fue sano en el momento en que Jesús habló, y luego él y toda su casa creyeron en Jesús. Mi invitación es que busques a Jesús, lo busques no por lo que Él pueda darte en cosas materiales o en milagros, sino por quien es, y específicamente porque Él nos ha dado el regalo de la salvación y de la vida eterna. Dios te bendiga.